Virgilio, buenos días, ¿me escucha? Virgilio, ¿me escucha? Nelson, siempre un gusto poder comunicarme con usted. ¿Cómo está Virgilio? Ya estamos en vivo y en directo, lo estamos observando, la gente ya está conectada a esta hora de la mañana, estamos en vivo y en directo. Gracias por aceptar nuestra invitación y yo quiero empezar analizando un poco la coyuntura partiendo de las últimas cosas que se ha escuchado del gobierno, Virgilio, en torno a los sueldos. Me gustaría su impresión, su análisis de esta situación que nos tiene el gobierno entre amenaza, chantaje, con el tema de la guerra, ¿no? Estamos en guerra, déjenme subirles el IVA. Estamos en guerra, déjenme pagarles atrasado. Y hoy se anuncia que los sueldos para el sector público, exceptuando militares, policías y profesores, se van a pagar hasta con 2 semanas de atraso. Bienvenido, Virgilio. Muy buenos días, siempre un gusto poder conversar con usted, Nelson. Un saludo además a la enorme audiencia. Mire, creo que lo fundamental, y espero que así lo siga comprendiendo el presidente Noboa, es la palabra presidencial y la fuerza de la palabra presidencial. Y esto debería también transmitirse a sus inmediatos colaboradores, de tal manera que la gente sepa que cuando habla el presidente de la República, lo hace con la verdad. Y de igual forma, cuando su círculo inmediato le da información al Ecuador, le está diciendo efectivamente la verdad. Porque Claro. ahora parecería que es una campaña de miedo, básicamente para presionar a los legisladores y a los bloques políticos que, como el caso de la Revolución Ciudadana, hemos señalado que no vamos a permitir que se les suba 3 puntos al IVA. Esto parecería ser una de las razones. Sin duda que la situación de la caja fiscal es complicada. Claro. Sin duda que la situación de la economía del Ecuador es compleja. Pero creo que hace falta siempre una información transparente. No se olvide usted que cuando se empezó con esta discusión del IVA, 24 horas antes, el presidente de la República, Daniel Noboa, había señalado textualmente que no se le puede ahogar con impuestos al pueblo. En 24 horas cambió ese criterio y mandó el proyecto para elevar 3 puntos del IVA, del 12 al 15%. Después ya ha dicho que es temporal, pero es una temporalidad de 3 años. En el 2026, cuando se haya concluido estos 3 años, dirán que esto ya se ha asumido en la economía ecuatoriana y que sería irresponsable regresar al 12 y se quedará en el 15. O con ese mismo argumento de que es necesario para la guerra interna, mañana nos dirán que no ha sido suficiente los 3 puntos y que para financiar la lucha contra los grupos delincuenciales del próximo año hace falta subir 2 puntos más. Claro, no hay Por seguridad. eso, exacto, porque además el tema de la seguridad, Nelson, no es un tema que tenga que uno puede decir, vamos a hacerlo hasta el 31 de diciembre del año 2024 Claro. o hasta mediados del año 2025. Precisamente parte de los problemas que tenemos en el país es eso, no haber entendido que este tema tiene que ver con una política de Estado y por lo tanto las inversiones y el seguimiento a las acciones y al plan de seguridad tienen que ser una política de Estado. Este gobierno, el próximo que venga, el que luego esté en el 29, tiene que haber una política de Estado. Por no haber seguido el plan de seguridad, las acciones, lo que se venía haciendo hasta el año 2017, con este afán de que había que destruir todo, llegamos a la situación que llegamos en este momento. Entonces, ahora que se dice que en cambio no se va a pagar sueldos, lo que hace falta es que se diga, mire, ¿cuánto requiere el Estado mensualmente? ¿Cuánto tenemos? ¿Cómo es que se piensa ahora a quién se va a cubrir y luego cuánto se va a tener para pagar No hasta hay nada de mediados eso. de mes? Nada de eso. Nada de eso hay. Entonces parecería que es parte de esta campaña de presión, y creo yo que ahí el gobierno no está tomando adecuadamente también la situación de lo que vive la ciudadanía. Mire las encuestas, Nelson. En las encuestas, el presidente tiene un alto apoyo, pero al mismo tiempo, según unas encuestas, la mitad de la población al menos está en contra de que se le suba el IVA. Y en otras encuestas, 3 de cada ecuatoriano, es decir, la tercera parte o el 75% de ecuatorianos está en contra
de que se le suba el IVA. Entonces, eso es importante que el mandatario pueda escuchar y que pueda este momento acoger las otras alternativas que se han planteado, porque en el caso de la Revolución Ciudadana, no es que hemos dicho no subimos el IVA y punto, es problema del gobierno. No hay alternativa. No, le hemos dado alternativas, le hemos planteado fuentes alternativas que permitan cubrir lo que hoy le daría el IVA, pero además, Nelson, que podamos discutir con tranquilidad, con racionalidad, con estudios, otros temas que sí hay que discutirlos en el país. Le pongo dos ejemplos que pueden ser políticamente incorrectos, pero hay que decirlos. Y mire, la eliminación de los subsidios. ¿Sí? Bueno, uno dice, si efectivamente hay personas que están calentando piscinas o están teniendo sitios de diversión con gas subsidiado, bueno, ¿por qué estas personas no pueden pagar el costo real? Hay que estudiar y hay que efectivamente mirar, analizar este tema de, por ejemplo, el retiro de los subsidios. Pero esto, para no afectar precisamente a los más pobres, a los que menos tienen, tiene que ser una cosa estudiada, tiene que ser una cosa planificada. O se habla de un IVA cruzado. Bueno, vamos, discutamos, veamos cuáles pueden ser esos los efectos, pero para eso se requiere efectivamente tiempo. Logremos acuerdos sobre esos temas. Virgilio, ¿por qué es tan complicado? Dos cosas. ¿Por qué es tan complicado realizar el tema de la focalización? Porque esto lo vengo escuchando desde, me acuerdo tanto Otto Sonnenholner, creo que fue, que salió, me acuerdo en esa época, diciendo vamos a focalizar, y dijo, bueno, ok, esperemos. La CONAIE también dice, ok, está bien, hablemos de la focalización, porque lo que dice Virgilio es verdad, ¿no? La gente que tiene un negocio podría pagar el precio real del gas, y hablando claro, es injusto, ¿verdad?, que se subsidie ese tema. Pero ¿por qué es tan complicado, Virgilio, la focalización? ¿Por qué no hay ese mecanismo o ese estudio que no se ha empezado? Y de empezarse, ¿cuánto tiempo demoraría para tener esa focalización real y que no se afecte a los que menos tienen, ¿no? Ese es el punto, porque usted ha señalado dos temas, Nelson, que son claves. Uno, hay que estudiar. Es que hay que estudiar efectivamente cómo se establece una focalización sin que impacte a las personas que menos tienen, que es el otro tema, ¿no? ¿Cómo? Hay que estudiar. Tampoco es que es una cosa, tampoco se trata de inventar el agua tibia, sino estudios serios, voluntad política y efectivamente implementar un programa ordenado. Acuérdese usted, Nelson, cuando precisamente en aquellos tiempos que ya nos parecen una quimera, en que había superávit eléctrico, se dijo, vamos a ir a eliminar el subsidio al gas. Para eso vamos a ir al programa de cocinas de inducción. Eso se venía llevando adelante de manera exitosa. Sí, hoy ya sabemos, por declaraciones de la propia ministra que está actualmente en funciones, que en el 2017, ese que estaba haciendo un programa exitoso, se lo dejó abandonado. Claro. Ha dicho la ministra que se dejó incluso las cocinas ahí cerradas y que por eso no se puede cerrar este programa de inversión. Fíjese usted. ¿Y eso qué objetivo tenía? ¿Sí? Tenía el objetivo de lograr eliminar el subsidio al gas. Obviamente, para eso, en ese momento se tenía superávit eléctrico y se contaba con que estos temas de desarrollo de la energía iban a seguir. Claro, pues si no, imagínate sin luz ahora. ¿Sí? Exacto, iba a seguir el Toachi Pilatón, iba a seguir la construcción de otros proyectos hidroeléctricos. Eso es lo que estaba pensado. Entonces ahí había un plan de racionalización energética que tenía un objetivo. Entonces hay que estudiar, hay que mirar la mejor forma, hay que ver varias alternativas. No se trata solo de cobrar en distintos sectores el valor de una bombona en unos lados, en otros lados otra, porque eso podría, imagínese, significar una serie de distorsiones. No, pero se puede estudiar los mecanismos. Por decir algo, he venido escuchando a personas especialistas establecer una especie de relación de un mínimo de consumo energético. Porque generalmente, Nelson, está asociado. Quien consume más electricidad, consume al mismo tiempo más gas, consume en general más energía, gasta más gasolina en los autos. Hay cómo hacer estos cálculos. Ahí podría establecerse un mecanismo a través del cual pueda efectivamente focalizarse
los subsidios y no afectar a las personas que menos tienen. O sea, hay alternativas. De igual forma, otro tema que es fundamental discutir es lo relacionado con el IVA cruzado. Sí, el IVA cruzado, impuesto a consumos especiales. ¿Qué significa el IVA cruzado, Virgilio? Perdón la ignorancia. Ya he venido hablando de que a ciertos productos que pueden ser considerados suntuarios puede haber un IVA más alto que para el resto de productos. Y ya no está el ISD, ¿no? Es el ICE. El ICE, el impuesto a los consumos especiales. Sí, algunos señalan que eso podría ser un aumento al impuesto a los consumos especiales, otros dicen no, algunos de estos productos pagan IVA, pero a eso incrementemos. Bueno, esto requiere seriedad, además. El impuesto al IVA es un impuesto que se podría revisar en cualquier momento del año, pero tiene que haber estudios de tal forma que no se afecte a los que menos tienen. Entonces, si el gobierno ahora acepta estas otras alternativas, tiene la vocación, la decisión de no castigar precisamente a los sectores que ya han sido muy golpeados por la delincuencia, por la violencia, ¿sí? Recoge estas otras alternativas, puede ganar tiempo para discutir, para analizar, para técnicamente poder llevar adelante este proceso de focalización de los subsidios u otras alternativas que en este momento. Virgilio, una cosa ahí que vale la pena también acotarlo, y tienes mucha razón cuando dices que la gente reacciona precisamente cuando no hay una planificación, cuando vienen de golpe y lo sorprenden. Se hizo en su momento, yo recuerdo, creo que fue en el gobierno de Correa, que se colocó el impuesto a los consumos especiales, y más allá de que exista algún tipo de reclamo, no se afectó en este caso a las clases más populares, porque al final del camino estaba el tema de, brother, te están subiendo, por decirte algo, Virgilio, a la cerveza importada. Entonces, claro, entonces tú dices, chuta, ñaño, pero te quieres tomar una Corona, puta, paga, loco, o sea, ¿me entiendes? Claro. Y de una u otra manera no se vio, y uno dice, chutica, yo sí quiero la Corona. Paga, pues, ñaño, paga, y eso ayuda al Estado, ¿no? ¿Por qué, Virgilio? Y aquí viene otra pregunta. Este trabajo, porque tú lo que mencionas es un trabajo, realmente ahí es que el presidente Noboa se siente y trabaje. No lo quiere hacer porque es más fácil decir, se suben los 3 puntos y se acabó. Recibimos plata y vemos cómo distribuimos. Mira, como tú dices, o sea, estas cosas hay como discutir, ¿no es cierto? Y yo coincido contigo. Si alguien quiere comer filete argentino y uruguayo, está en su derecho de hacerlo. Claro. Pero indudablemente eso debería tener un impuesto adicional, porque no solo, muchos van a decir, no, es que son los acomplejados, que no quieren que los que podamos nos comamos un filete argentino uruguayo. No, significa que esto tiene un impacto en los productores. Aquí en el Ecuador se produce muy buena carne. Claro. La provincia de Santo Domingo es productora, por ejemplo, de carne, y en general, aquí en el país sí se produce buena carne. Pero si alguien quiere darse ese gusto, bueno, que le cueste, ¿no es cierto? Si alguien quiere tomar cerveza importada, carne importada, y quizá ahí sí tiene sentido tener una tarifa diferenciada, una tarifa distinta. Es decir, hay alternativas. ¿Por qué? Voy a tu pregunta. Vamos a ser claros, Nelson, vamos a ser claros. Aquí, un día nos dijeron que era por la guerra, ¿sí? 24 horas después de que el presidente Noboa había dicho que no, nos dijeron que era por la guerra. Al otro 2 días nos dicen que es por la caja fiscal. Al otro día nos hablan de una temporalidad de 3 años. Imagínate algo temporal por 3 años. Esto es realmente, no es creíble, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hay de fondo atrás? ¿Sí? De fondo atrás hay la presión del Fondo Monetario Internacional. Eso es muy claro. Eso es muy claro, ¿sí? Atrás, no es la primera vez que el Fondo Monetario, que además el Fondo Monetario él es bastante ortodoxo en sus planteamientos, no nos sorprende el Fondo Monetario Internacional, no establece una medida o propone una medida que uno diga, wow, ¿cómo ha avanzado el Fondo Monetario Internacional? No, es ortodoxo. Claro. El IVA es un impuesto de fácil recaudación, no les importa que sea regresivo y por lo tanto siempre está en la primera fila de las recomendaciones que establece el Fondo Monetario Internacional. Eso es básicamente, es una presión. Fíjate, como esto funciona, el tema del riesgo país funciona sobre la base de las percepciones y sobre todo de los acreedores. Solo el anuncio de que se va a subir el IVA bajo el riesgo país ha hecho que baje el riesgo país. Eso no es absurdo, o sea, eso es bastante absurdo, ¿no? Es que es una presión del fondo. Y entonces, ¿cómo funciona la lógica, no?
el Estado le va a cobrar más a los ciudadanos, especialmente a los que menos tienen, el Estado va a tener más plata, por lo tanto nos va a pagar a nosotros que somos los acreedores de la deuda. O le podemos prestar más plata. Baja el riesgo país. Entonces, esto es, y lo digo con claridad, más allá de las necesidades, de las urgencias, para las que en este momento sí se han presentado alternativas por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, alternativas absolutamente posibles que se les ha presentado. La asambleísta Viviana Veloz presentó un detallado paquete de propuestas que podrían ser alternativas, ¿no? Y otros legisladores de igual forma. De tal manera que sí hay alternativas. Pero más allá de eso, aquí se está aprovechando este momento difícil, básicamente para incluir una propuesta que para el Fondo Monetario Internacional es o es. Esta es la realidad. Claro, y se está viendo, Virgilio, bastante el tema de, por ejemplo, la reacción del presidente, ¿no? Porque hemos visto algunas declaraciones en donde ya Noboa le pide a la gente que presione a la Asamblea para que se apruebe el tema del alza del IVA. Entonces, esta situación, no sé si está anclado en estas encuestas que el presidente debería tranquilizarse un poquito porque son coyunturales, son del momento. Y recuerde usted, Virgilio, que Lasso pasó por esa racha también, cuando hizo la vacunación y toda la gente le aplaudió y qué bien, qué chévere. Pero después se fue a pique porque no pudo sostener el tema. Yo quisiera un comentario acerca de lo que hemos vivido, Virgilio, sobre el... Solo permítame reflexionar porque esto que tú dices es importante. ¿Cuál era el antecedente de Lasso? Las vacunas VIP del gobierno de Moreno. Entonces, frente a las vacunas VIP, que solo se vacunaban los del entorno de Moreno, ¿sí? Llega el proceso ordenado de vacunación y obviamente Lasso estuvo por encima del 70%. Por supuesto. ¿Sí? ¿Cuál es el antecedente ahora? El desastre que en todos los sentidos que significó el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, estas acciones que ya las hizo Lasso, pero que ahora muestran mayor efectividad respecto a combatir el crimen organizado, la inseguridad, o la misma posibilidad de diálogo con la Asamblea para poder solventar algunos proyectos, le da una importante popularidad. Pero el presidente, creo yo, que no puede marearse con los números de las encuestas. El presidente tiene que actuar con responsabilidad y como mandatario. Me parece que a veces privilegia, le gana la tentación de ya ser el candidato del 25. Por eso insiste en la consulta con la que solo pierde recursos y pierde tiempo, en lugar de hacerlo de manera directa. Y lo mismo ahora. Parecería un capricho el tema del IVA, de poner ahora el IVA por cualquier medio, de cualquier forma, en lugar de mirar otras alternativas y discutir responsablemente estas otras posibilidades que existen. No, yo creo que más allá de eso es el tema del fondo y frente a eso también el presidente debería tener una actitud, ¿sí?, mucho más clara, mucho más soberana de decirle, a ver, lo que necesito es tiempo. Necesito tiempo para poder ir resolviendo este problema heredado por un gobierno que también fue auspiciado por esos organismos multilaterales, que también fue apoyado por el Fondo Monetario. Necesito tiempo, permítanme tiempo, ahora voy a aprobar estas reformas, voy a analizar estos otros temas, pero requiero tiempo y obviamente recursos para poder enfrentar esta difícil situación. Pero para eso hace falta también una situación de entereza y de hablarle con mucha soberanía y dignidad a estos organismos multilaterales que siempre quieren las mismas soluciones independientemente de la situación en la que estén los pueblos. Y en este momento, subirle 3 puntos al IVA sería realmente un duro golpe para la mayor parte de los sectores populares y los sectores medios. Y eso, por ejemplo, es bastante doloroso cuando los gobiernos no lo captan, ¿no? Y creen que no se afecta, y salía el señor viceministro Torres a decir que solamente aumentaría el costo de una Coca-Cola para la gente pobre, que son $3 al mes, cuando sabemos que no es así. O sea, realmente, si así nomás ya uno sentía cuando iba al comisariato, porque hay 2 mercados, ¿no? El de la plaza, por decirlo, el del mercado y el del comisariato. Ya tú veías el golpe en el comisariato del aumento, los que hacemos esa cuestión cada mes. El cerco mediático, Virgilio, sobre todo lo que ha ocurrido con el presidente. Tengo la sensación de que hay una especie de cuidado en torno al gobierno para que no se digan más cosas de lo que ocurre, porque sigue pasando el tema de la criminalidad, no se ha superado.
hay quienes creen que efectivamente hay una sensación de bienestar por ver a los militares, pero que las soluciones no son de profundidad y esto puede reventar. Veíamos el asesinato de un fiscal y hace pocas horas o ayer la balacera en la Fiscalía de Manta. ¿Crees que esto es una cortina de humo o realmente sí está aplacándose, pero la criminalidad o los GDO están simplemente aguantando el chance? Mira, Nelson, este tema no es y en esto nosotros creo que todos tenemos claridad, no se soluciona en 8 días, en 15, claro, en 1, pero ellos 2, dicen que sí, ¿no? Ellos ya... Hay gente que cree, no, esto puede ser un engaño. Yo quiero concluir como inicié, ¿sí? Creo que hay que recuperar, entre otras cosas, el poder de la palabra presidencial y decir que se solucionan los problemas en 2, 3 meses, después puede significar que en 2 más, en cambio, estemos lamentando. No, creo que hay que hacer las cosas con responsabilidad. El presidente Noboa no puede desperdiciar el apoyo político que en este momento tiene de distintos sectores para combatir la delincuencia, el crimen organizado, los grupos mafiosos, el apoyo que tiene de la población para ese cometido. No puede desperdiciar ese apoyo político, tiene que actuar con responsabilidad. El tema de la seguridad no es un asunto para la campaña electoral, no es una cosa que ahora hago y mañana me descuido. No, requiere de una política integral. Y esa política integral significa por lo menos un plan ordenado en materia de prevención, de investigación, de inteligencia, de tecnología, de depuración permanente de todo lo que es el aparato de la fuerza pública y la justicia. Requiere también que de la mano con esto un fuerte plan de acción social, para quitarle la base de donde se nutren los grupos delincuenciales. Totalmente. De tal forma que en esto hay que pensar de manera integral y no hay respuestas mágicas que solucionan en 8 o 15 días. Estas declaraciones triunfalistas pueden hacer que después, en 1 mes, 2 meses, estemos en cambio lamentando lo que quizá se descuidó precisamente porque se creía que ya el problema está solucionado. No, esto demanda un plan responsable, coherente, la decisión política de enfrentar a la delincuencia, a las mafias y al crimen organizado, y luego que se asuma precisamente que la política de Estado es eso, es ahora, en lo inmediato, pero también a mediano y largo plazo, y que en eso se mantenga enfocado y al mismo tiempo generando una fuerte inversión social. Lo que me lleva a preguntarme, Virgilio, si es que sientes que realmente el presidente Noboa tiene un plan estructurado o está siendo un gobierno reaccionario. A ver, mira, hasta ahora nos han hablado del plan Fénix. Bueno, o sea, el plan Fénix hasta ahora es una etiqueta. Una etiqueta, un nombre nada más. Es una etiqueta. Sí. Y es una etiqueta, es obvio que por razones de seguridad no se puedan conocer los detalles, pero los ejes sí deberíamos ver. ¿Cuáles son los ejes? Por ejemplo, en materia de prevención. ¿Qué significa eso? Y si hablamos de una política de Estado, en la relación que debe haber con municipios, con consejos provinciales, porque ahí es donde también se puede desarrollar de mejor manera las acciones preventivas, ¿sí? Deberíamos ver ya los ejes claros. Ya en este momento, ¿sí? Hasta estos días, el país puede todavía soportar la frase que la utilizaba siempre Guillermo Lasso de lo vamos a hacer. Claro, no, el país requiere que ya se haga, que ya empiece efectivamente a realizarse lo que sea necesario. Creo que hay un buen inicio, ¿sí? Un buen inicio. Creo que los decretos de emergencia, los decretos de excepción fueron oportunos. Hay el apoyo para esos decretos de excepción. Yo siempre me guardaré la reserva de estar vigilantes de que tampoco por parte de la fuerza pública se abuse, ¿sí? Se abuse, porque esto nos puede llevar a una cosa culturalmente muy compleja. Hay mucha gente que, por ejemplo, frente a una imagen que circulaba de un niño despellejado, de un adolescente despellejado, aplaudían la acción de los militares diciendo, ahí va a aprender. No, yo no creo que esa es la manera. No creo que esa es la manera porque no sé efectivamente si con eso van a lograr cambiar la vida de 1, de 2 o de los jóvenes a los que someten a esa clase de maltratos. Segundo, porque con eso degradan el estado de excepción.
se degrada la fuerza pública y se degrada el estado de excepción. Y otro argumento también fundamental como sociedad, porque quienes actuamos con la ley y del lado del Estado no podemos compararnos con los mismos criminales que Claro, azotan las calles. claro. No puede ser. No puede ser la misma justificación de la violencia. Leía en muchas redes que decían, sí, esto es lo que deben hacer. Algunos incluso abogan directamente porque no debe haber fórmulas judiciales, sino directamente matarles. Sí, ¿Sí? hay mucha gente que cree eso. ¿Sí? Eso sería ir Sí. por fuera de lo que es el Estado de Derecho, por fuera de lo que es la República. Y sobre todo, desde el punto de vista ético, nos convertiría a quienes actuamos o creemos en la fuerza del Estado, de la República, de la democracia, ¿sí? Moralmente igual que los delincuentes. Y no, el Estado no puede ser, no puede tener los mismos parámetros y no puede ser lo mismo que son los delincuentes. No, para eso está el Estado, la fuerza del Estado, para someter a los delincuentes y hay que ver, yo siempre digo eso, hay que mirar que no se cometan esos excesos porque eso lo único que hace es Aumentar. porque es, a la larga genera sobre todo mucho recelo y mucha preocupación por los excesos que pueda cometerse por parte de los uniformados. Está bien, hay que apoyar eso, pero al mismo tiempo hay que permanecerse vigilantes para que no degrade el estado de excepción, que es una figura constitucional y que por lo tanto tiene ciertos límites. No es carta blanca para que salgan, puedan generar todo este tipo de agravios, puedan matar sin fórmula de juicio. No es permiso para eso, ni tampoco la declaratoria de guerra interna faculta eso. Nada de, aquí hay unas reglas constitucionales y del derecho internacional que también hay que aplicar. Y sobre todo, vuelvo a decir, porque moralmente quienes estamos con la fuerza de la Constitución, del Estado, de la ley, no podemos ser ni compararnos con los delincuentes que azotan nuestras calles. Claro, y esa es una discusión bastante amplia, Virgilio, porque, por ejemplo, yo también he escuchado mucha gente que dice que lo merecen, que hay que darle palo, que hay que acabarlos, pero nos estamos olvidando que eso podría ser incluso un foco de luego explotar en mucha más violencia de este chico, de este joven, incluso lo de las cárceles, porque no se habla de una reestructuración de la rehabilitación social todavía, y se está cayendo en esto, Virgilio, de que la gente cree que efectivamente deben ir a la cárcel a que los maten, cuando en el estado de que vivimos, en un estado de derecho, aunque les duela a muchas personas que es así, tiene que existir un sistema de rehabilitación social, porque el máximo castigo es que los encierren en nuestra legislatura, ¿verdad? Si no me equivoco, no hay pena de muerte, aquí no es que van a matar. Y eso hay mucha gente que le choca, Virgilio, esto de ¿por qué tienen que darles de comer si fue un asesino, un ladrón? ¿Por qué tienen que darles acceso a la educación, a la salud, si son una escoria? Pero en cambio no entendemos que si seguimos con esto, lo que hacemos es un caldo de cultivo de criminalidad terrible, Virgilio. Y mira, Nelson, y después, en cambio, permanecemos impasibles a lo que es claramente un crimen que debe investigarse. Debe investigarse por qué en los últimos años se entregó el manejo de las cárceles a las bandas delincuenciales. ¿Sí? Esto es increíble. ¿Sí? Es decir, las personas, y esto hay que tener conciencia, se dejó de clasificar en el país a las personas en función, ¿no es cierto? Como hay estos criterios de las personas privadas de libertad, mínima, mediana, máxima, ¿sí? Extrema seguridad. No, aquí lo que se hizo es básicamente entregarles distintos centros penitenciarios o pabellones al interior de los centros penitenciarios a las bandas. Eso se hizo en este país. Y de esto lo sabían todos. Esto lo sabía el ministro del Interior, el ministro de Gobierno, esto sabía la Fiscalía General del Estado. Todo el mundo sabía que aquí se repartieron las cárceles a los delincuentes, ¿sí? Sin entender que, por ejemplo, muchas personas que llegan a estar detenidas por alimentos, son los que son extorsionados. Por delitos de tránsito, todos esos son extorsionados, violados, sometidos al poder de estas bandas criminales. Y no se hizo absolutamente nada. De hecho, este es todavía un reto pendiente del presidente Noboa. Y estas son como las dos tareas inmediatas para ir enlazando todos los temas que aquí hemos hablado. Uno es devolverle esa capacidad de que el país siga funcionando, ¿sí? Darle a los ciudadanos la garantía de que mientras se combate a la delincuencia, el país puede seguir funcionando, que no hay que parar el país, que el país puede seguir funcionando. Este es un primer elemento, porque si el país se paraliza, como sucede ahora en ciertas ciudades de provincias, que a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde se cierra todo,
¿sí? Que prácticamente el toque de queda inicia 3, 4, 5 de la tarde. Evidentemente que no hay condiciones para la recuperación económica, ni tampoco para que todo vuelva, entre comillas, a la normalidad. Entonces, el país tiene que volver a recuperar su ritmo de funcionamiento. Y el segundo elemento, que aún está pendiente, es que efectivamente se controlen las cárceles, porque las cárceles son el comando desde donde opera el crimen organizado, la delincuencia organizada. Eso es fundamental. Y para eso no basta con una presencia de que los militares recuperen el control del sitio. No, no. Para eso se requiere que efectivamente pueda haber una fuerza de tarea que logre volver a tener el control de las cárceles, que vuelva a clasificar a las personas privadas de libertad, ¿sí? En función de su nivel de peligrosidad, si es que esto se puede utilizar, y luego también que efectivamente incluso yo diría, ahora que se habla tanto del COIP, y solo se habla de aumentar las penas, voy a decir otra cosa que puede ser políticamente incorrecto, hay que también discutir otras reformas, como por ejemplo, se me ocurre, la descentralización de lo que son las cárceles de aquellas personas que cumplen delitos, por ejemplo, los de tránsito, ¿sí? O las personas que cumplen por no haber pagado pensiones, e incluso de aquellos delitos que no son violentos. ¿Por qué estas cárceles no se descentralizan? Para que se queden en las ciudades. Sí, exacto. Puede haber algunos municipios que sí sean capaces de, claro, efectivamente, ¿sí? Puede ser que hay algunos municipios que sí son capaces de manejar esto. Obviamente esa es una descentralización que también requiere de acuerdos y requiere de recursos, pero es posible lograr una adecuada clasificación de las personas privadas de libertad. Me parece buena idea. Aquellos que son de máxima, sí tienen que ser tratados con las máximas condiciones para lograr efectivamente que cumplan su condena y que se reivindiquen o que paguen lo que han hecho con la sociedad. Muy buena idea, porque eso haría que incluso le quites esa carne a los grupos, porque cae el man que no pagó la pensión y ahí lo percollan y llaman y los extorsionan y de eso viven. Virgilio Hernández, gracias mi querido amigo por siempre estar con nosotros con el análisis de la coyuntura política, de lo que vive el país y pues bueno, seguir viviendo. Tus palabras para despedirnos, Virgilio. Siempre un gusto, Nelson, y siempre a la orden, y vamos a estar aquí atentos, apoyando en lo que haya que apoyar, pero también firmes en la defensa de lo que consideramos lo que son los derechos de la mayor parte de ecuatorianos y también los intereses del país. Siempre un gusto poder comunicar. Que así sea. Chao, Virgilio, nos vemos. Un gusto.